Entonces vamos a iniciar nuestra clase. Estamos viendo el proceso de investigación en relaciones públicas y considerando todo lo inherente a la fase de investigación. También habíamos dejado un documento al respecto en plataforma, ¿cierto? Para que ustedes lo vayan leyendo y lo tengan a mano cuando nos toque resolver los casos de relaciones públicas. Vamos a ir haciendo un repaso así bien ágil, bien apurado, para que no nos coma el tiempo de esta fase de investigación, viendo algunas consideraciones importantes sobre la importancia de la investigación en relaciones públicas. Tenemos un autor que nos dice que la investigación es la piedra angular para el trabajo de relaciones públicas. ¿Cómo entienden eso de que la investigación sea una piedra angular? Que es indispensable porque si no investigamos no se sabría qué hacer. Ya es indispensable. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir piedra angular? ¿Qué sinónimo le podemos dar a eso de piedra angular? El punto de inicio. Milena, ¿qué significa piedra angular? ¿Qué es la clave? ¿Qué es la clave y qué es el fundamento para construir toda la acción de las relaciones públicas? Es decir, iniciamos con investigación en relaciones públicas, hacemos investigación durante la acción relacional y terminamos haciendo investigación. Entonces, la investigación, como decían ustedes, es clave, es fundamental, es esencial, es indispensable para la acción de las relaciones públicas y también es omnipresente, está siempre, desde el inicio hasta el final. Entonces tenemos que la investigación es la piedra angular para el trabajo de las relaciones públicas, ya que resulta fundamental para que las organizaciones puedan, primero, conocer detalles importantes sobre las características, necesidades, aspiraciones, expectativas, requerimientos y demandas de los públicos, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no? A través de la investigación podemos estar vigilantes de lo que hacen los públicos. Podemos también efectuar un proceso metódico de planificación. ¿Por qué la investigación precede a la planificación? Romina. Dicen. Adelante. La pregunta. La pregunta es, ¿por qué la investigación precede a la planificación? ¿Por qué es una actividad previa? ¿Por qué tenemos que investigar antes de planificar? ¿O por qué no podemos planificar sin investigar? Porque si no, ¿puedo responder, Lisa? Claro, sí, por favor, Dayana. Porque si nosotros primeramente no hacemos una investigación, no vamos a saber realmente qué es lo que tenemos que planificar. Y lo mismo sería si no tenemos la investigación, no podemos hacer la planificación y si no, o sea, no podemos saltarnos el paso. Ya, muy bien, ¿no? ¿Sobre qué insumos de información vamos a tomar decisiones en la planificación? O sea, no podemos planificar de nuestra cabeza, ¿no? Especulando, imaginando cosas. La investigación nos va a dar insumos, ¿no? De información válidos para la toma de decisiones, para la decisión de estrategias, de tácticas en la planificación. Así también la investigación va a permitir desarrollar las políticas y ejecutar las estrategias de comunicación en todo orden interno y externo con cierto grado de efectividad, ¿no?
Entonces, entre comillas, la investigación nos da garantías de que algo pueda ser efectivo. Finalmente, la investigación nos va a permitir evaluar la efectividad de los procesos ejecutados y de las gestiones realizadas para la mejora de acciones futuras. Entonces, como decíamos al inicio, la investigación es un ingrediente que va a estar presente en todo el trabajo de relaciones públicas. Al iniciar, durante y al terminar. Este carácter científico de las relaciones públicas demuestra que ninguna organización puede estar de espaldas a la realidad interna y externa, dado que es un sistema social abierto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién puede interpretar eso? ¿Qué significa eso de no ignorar la realidad interna y externa? Que Que no uno... po- Dale, María, sí, habla. Bueno, que no podemos planificar o organizar lo que sea que estemos haciendo sin fijarnos en el contexto tanto de adentro de la organización como en lo que está pasando fuera, porque a veces uno quiere hacer cosas, pero si no están acorde con lo que está pasando en el medio, no van a funcionar. Ya, muy bien. No podemos actuar a ciegas, ¿no? Porque no nos desenvolvemos en la nada, sino que tenemos un contexto, un entorno que nos influye, ¿cierto? Y además hemos dicho que las personas y las organizaciones somos sistemas sociales abiertos. Siempre el entorno nos está dando insumos y en función a eso estamos adaptando nuestra conducta, nuestro comportamiento corporativo en el caso de las organizaciones, ¿no? Tampoco las organizaciones pueden desconocer las costumbres, necesidades y expectativas de sus públicos. ¿Por qué decimos que las instituciones no pueden desconocer lo relacionado con sus públicos? Porque es importante, dicho de otra manera, el conocimiento de todo lo inherente a nuestro público. Porque el público es la persona que puede hablar mal o bien de la propia organización. Ya, porque después su percepción, su opinión va a dar cuenta de lo buenos o malos que somos, ¿cierto? ¿Qué más? Angélica. No sé si está bien, Listen, pero yo creo que también ellos son los que comprenden la importancia de las acciones de la empresa, de la organización. Ya, El habíamos valor dicho, de comunicar igual. sí, habíamos dicho que en relaciones públicas estamos pensando siempre en 3 categorías sociales importantes, ¿no ve? El público, la organización y la sociedad. Entonces, es trabajo principal de los relacionistas públicos con quién se relaciona la organización, saber sus características. En este sentido, las características demográficas, quiénes son, qué edad tienen, dónde viven, cuánto ganan, ¿no? Pero también las psicográficas, es decir, qué estilo de vida tiene, en qué dirección se orientan sus actitudes, qué motivaciones tienen, etc. Mientras más conozcamos a nuestros públicos, más efectivas van a ser nuestras estrategias, porque no van a estar diseñadas a ciegas, ¿no? Sino que van a responder efectivamente a esas características o perfil de nuestros públicos. Las organizaciones no pueden planificar sin antes investigar. Sería un error hacerlo así, ¿no? Sería planificar, como dijimos antes, a ciegas, sin saber si esto que está en nuestra planificación responde efectivamente a lo que necesitan nuestros públicos. La investigación permite a las organizaciones saber qué hacer para atender de manera eficiente y eficaz las demandas, las expectativas, las aspiraciones, los requerimientos de los públicos. ¿Quién me puede hacer la diferencia entre eficiencia y eficacia?
¿Por qué siempre en las organizaciones terminamos hablando de lo que es eficaz y de lo que es eficiente? Madeleine. Lice, la eficiencia es cumplir adecuadamente una función y no sé, la eficacia es el efecto que queremos dar para una determinada acción. Ya, a ver, ¿quién más puede aportar sobre esto? La ¿Qué es? eficiencia, Lisen, sería que se refiere a lograr las metas y la eficacia consiste en poder alcanzar las metas. Ya. Según Mariel. yo, eficiencia es lograr lo que o sea, lograr las metas y eficacia, perdón, y eficiencia igual es lograr las metas, pero con menos recursos, digamos, ya sea de tiempo o dinero. Ya, es así, ¿no? La eficacia nos lleva al cumplimiento simple de los objetivos y estrategias y demás trazados por la organización. La eficiencia nos permite hacer lo mismo, pero optimizando los recursos, sobre todo el tiempo y la información, ¿no? Entonces, por eso decimos a veces, él no es eficiente, cuando nos referimos a un colaborador al que no le alcanza el tiempo para hacer sus tareas, por ejemplo. Entonces, no está optimizando los recursos. Eficacia, cumplimiento plano de los objetivos, de las metas que tengamos. Eficiencia, cumplimiento de los mismos objetivos y metas, pero optimizando recursos. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que la investigación ayude a las organizaciones a ser más eficientes. La investigación permite también una respuesta satisfactoria a las exigencias de sus públicos. Eso es satisfactoria, lo ponemos entre comillas, porque obviamente no va a haber una satisfacción al 100%, pero al menos va a reducir un poco la insatisfacción. Entonces, solo con la investigación podemos conocer todas las cuestiones inherentes a nuestros públicos, hablando de necesidades, de expectativas, de aspiraciones, de demandas, etc. La acción investigativa de las relaciones públicas se basa en varias cuestiones. Ya habíamos comentado esto, pero lo decimos de manera muy rapidita. Una metodología científica para conocer de forma precisa a los públicos, ¿no? Técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas propias de las ciencias sociales, tales como la encuesta, la entrevista, el grupo focal, ¿no? Son técnicas que las utilizan variedad de ciencias sociales. Nosotros como relacionistas públicos también las usamos. Técnicas de investigación específicas propias del área de la comunicación y de las relaciones públicas, como la hemerografía, por ejemplo, ¿no? Como el análisis de gabinete, como la observación documental. Entonces hay varias técnicas que se pueden utilizar de manera específica en nuestra área. Asimismo, utilizamos un lenguaje técnico propio del área y habíamos dicho que ese lenguaje técnico estaba referido al tratamiento de los intangibles, ¿no? En nuestra disciplina hablamos de intangibles como identidad, imagen, comunicación corporativa, cultura, clima, entre otros. Asimismo, utilizamos la estadística descriptiva para la presentación de resultados. Al referir a la estadística descriptiva, estamos haciendo alusión a investigaciones de corte cuantitativo, en la que la importancia es la cantidad, ¿no? Es la expresión de porcentajes a los que nosotros damos sentido con su respectiva interpretación y análisis. Cuando utilizamos técnicas cualitativas, recurrimos a la interpretación literal de la realidad, porque obviamente esta interpretación no se va a presentar a través de la estadística descriptiva, no va a presentar porcentajes ni demás, es otro tratamiento. Entonces, todo lo que hagamos en investigación no está hecho de manera provisional, no está hecho al azar, sino que tiene un fundamento metodológico. ¿Está bien? ¿Con qué finalidad hacemos todo esto? Con la finalidad de elaborar planes y políticas de relación
y comunicación. Presentar acciones en concordancia con las necesidades de los públicos. ¿Cómo entendemos este punto? ¿Qué quiere decir que nuestras acciones estén en coherencia con las necesidades de nuestros públicos? ¿Qué significa eso? Milena. Presentar acciones en concordancia con la necesidad de los stakeholders. Sí. Creo que se refiere a que lo que uno va a planear hacer y quiere mostrar tiene que ir de acuerdo a cómo nuestros clientes o personas que están a nuestro alrededor se desarrollan. No se tiene que lanzar ideas solo porque sí, sino que se tiene que estudiar el comportamiento y cómo es que los clientes lo van a tomar. Ya, muy bien, ¿no? La organización de pronto se va a relacionar con diferentes grupos de públicos, con diferentes públicos, y estos van a tener diferentes características como público, ¿no? Entonces, de pronto lo que yo lance para un público A, que es bien informado, que es un público, entre comillas, inteligente en el uso de las redes y de otros dispositivos tecnológicos, no va a servir para un grupo C que no tenga estas competencias, ¿no? Entonces, como decía Milena, no tenemos que lanzar las cosas sin pensar, tienen que ser acciones pensadas, ¿no? Con este público que tiene estas características, ¿cómo nos relacionamos como empresa? Ya. Número 3. Investigamos con la finalidad de garantizar una aceptación y compromiso mutuo. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Por qué utilizamos el término de mutuo? Romina. ¿A quiénes nos estamos refiriendo cuando hablamos de que haya una aceptación y un compromiso mutuo? ¿A quiénes nos referimos? Creo que en mutuo se refiere a que tanto la empresa como el cliente tienen que poner de su parte, por así decirlo. Claro que sí, ¿no? O sea, Entre organizaciones y público. Ya, siempre estamos hablando en relaciones públicas de esa pareja indisoluble, ¿no? Organización y públicos. El compromiso tiene que ser mutuo. Viendo sobre todo los últimos enfoques, ¿no? El bidireccional simétrico y el de comunicacional mixto, donde trabajamos con los públicos de tú a tú, en un ganar-ganar. Entonces, si no se logra ese compromiso mutuo, nuestros esfuerzos como organización no estarían dando resultados, ¿no? Y en eso nos tiene que ayudar la investigación. ¿Cómo nos acercamos a estos públicos que tienen estas características para ganar su voluntad, ¿no? Incluso había un precursor de las relaciones públicas, uno de los primeros en hacer relaciones públicas, Frank Capra, que decía que la única misión de las relaciones públicas era ganar la voluntad de los públicos. Es decir, que los públicos nos acepten, pero nos acepten de corazón, por así decirlo, ¿no? Que estén disponibles para nosotros. Entonces, ¿cómo logramos eso? 4, lograr la legitimación de las decisiones, en donde las organizaciones demuestren un interés social sustentado en acciones que permitan el empoderamiento tanto de sus públicos internos como externos. ¿Cómo entendemos esto de legitimación? ¿Qué quiere decir legitimación de decisiones? Creo que se refiere a que las decisiones que se toman o lo que se vaya a hacer es bien propio de la organización. O sea, que lo que es de una empresa no puede ser de la otra, digamos, porque son entes diferentes, que una situación no encaja, o sea, un plan que encaje con una situación en una empresa no necesariamente va a funcionar así en otra. Ya, ¿qué más? ¿Cómo
¿Cómo entendemos el término de legitimación? Mariel dice como algo propio de las instituciones, ¿no? Como un sello único, particular de cada una de las organizaciones, ¿no? Obviamente en relación a sus públicos. Pero ¿cómo más entendemos la legitimación de las decisiones o el término de legitimación? ¿Por qué algunos sectores de la sociedad boliviana dicen que este gobierno de transición es ilegítimo? ¿Por qué? Tal vez porque no fueron elegidos en elecciones. Y, o sea, cuando le tocó a ellos subir, fue más por una necesidad de tener un gobernante, no porque el pueblo lo haya elegido. Ya, principalmente porque no son aceptados. La legitimación quiere decir hacer nuestras las decisiones. Cuando nosotros hacemos nuestras las decisiones en cualquier nivel de público, sea interno, sea externo, estamos legitimando, es decir, las estamos avalando. Estamos diciendo de manera explícita, estamos de acuerdo con esto, ¿no? Y eso empodera a los públicos, los hace participar. ¿Está bien? Entonces, el desarrollo de la investigación científica empodera a las relaciones públicas y le otorga grandes ventajas a las organizaciones. Vamos a ver rápidamente cuáles son esas ventajas. ¿Puede ayudar Mariel con la lectura de esta primera ventaja? O quien esté... Yo. ¿Ya? Ventajas que otorga la investigación en relaciones públicas a las organizaciones. Mayor proactividad. En favor de la conversación del buen concepto y reputación obtenida mediante acciones aprobadas por la sociedad. Anticiparse a los problemas es sinónimo de eficiencia en el trabajo de relaciones públicas, al poder evitar situaciones conflictivas o de crisis que puedan dañar seriamente la percepción social de la organización frente a sus stakeholders. Ya. ¿Cómo entiende Mariel el primer párrafo? Dice, mayor proactividad en favor de la conservación del buen concepto y reputación. ¿Cómo se entiende eso? Como una ventaja de la investigación en relaciones públicas a la organización. Que siempre hay que permanecer atentos y realizando acciones que en pro a la reputación de estos intangibles de la organización. Con relación a sus públicos. ¿Qué tipos de investigaciones podríamos llevar adelante para cuidar este buen concepto que tienen los públicos de nosotros? Investigación de imagen. Muy investigación bien. O diagnóstico. ¿Puedo saber cuando hablamos de diagnóstico? Sí, podemos hacer un diagnóstico, una auditoría de imagen, un estudio de percepción de imagen, etcétera, ¿no? Pero el término clave es imagen. Saber cómo nos están percibiendo en estos momentos, en esta situación, nuestros públicos, tanto internos como externos. Por eso en láminas anteriores decíamos que deberíamos estar vigilantes de lo que hagan nuestros públicos, ¿no? De pronto nosotros como organización estamos un poco dormidas, ignorando la realidad, pensando que nuestros públicos siguen fieles a nosotros, a nuestros productos, a nuestros servicios, y sin embargo no es así. De pronto ya esos públicos han migrado a la competencia. Solo la investigación me puede dar cuenta de esto. Tenemos otra ventaja, por favor. Dayana, ¿puede leer? Sí, Lisa. Adelante, Dayana. Resulta ser más económico prevenir, mediante la investigación en la detección temprana de problemas o de situaciones controversiales que se pueden solucionar pacíficamente mediante la comunicación. Y por otro lado, resulta más costoso realizar un conjunto de acciones reactivas que traten de limpiar la cara de las organizaciones frente a hechos que no resisten disculpas. Y resulta en extremo costoso en términos sociales y económicos llevar adelante planes para recuperar la credibilidad perdida, en muchos casos
poco o nada se puede hacer al respecto. Ya. En sus palabras, ¿qué nos está diciendo esta ventaja? Que hay que prevenir las situaciones de crisis que sí o sí se tienen que solucionar mediante la comunicación, que todo se puede resolver hablándolo. Ya. ¿Y qué es más económico en términos de dinero? Trabajar antes de manera preventiva que hacerlo cuando la crisis está y hacerlo de manera reactiva, ¿no? Entonces, las acciones de investigación preventivas, es decir, durante todo el proceso de la acción relacional, hayan o no haya problemas, reportan ventajas, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Puede leer Angélica, por favor? Angélica no hay, dicen. No, dejó solamente activada su participación. ¿Quiénes están? Milena. A mí no me aparece. Yo lo leo. Ya, adelante. Permite identificar los perfiles de nuestros públicos para lograr que nuestros mensajes les lleguen de manera oportuna, conociendo de antemano los medios de comunicación que ellos suelen consultar para mantenerse informados. Aquí destaca la acción de las relaciones públicas 2.0, que priorizan el uso de las redes sociales haciéndolas más eficientes porque fomentan una interacción inmediata con sus públicos objetivos y por ello pueden anticiparse a la presentación de malos entendidos o de interpretaciones tendenciosas, entre ellos con comunicaciones claras, precisas y que generen confianza. Muy bien, Milena, gracias. ¿Qué nos está diciendo en síntesis esta ventaja? Que al tener identificadas las personas con las que queremos trabajar o llegar, es como que evitamos inconvenientes porque vamos a saber cómo hacerles llegar el mensaje y comunicarnos con ellos. Así es, ¿no? Al menos vamos a reducir la inefectividad de nuestros mensajes, ¿no? Los vamos a conocer, los tenemos perfilados. ¿Perfilar qué es? Es conocer las características de los públicos. Si los conocemos sus características, seguramente el diseño de nuestras estrategias, de los mensajes de manera específica, ¿no? Incluso van a utilizar el lenguaje que corresponde a esos públicos. Esto nos va a dar cierta garantía, entre comillas, de efectividad. ¿Alguien más que pueda leer? Yo, Liz. Adelante, Madeleine. Ventajas que otorga la investigación en relaciones públicas a las organizaciones. Sensibiliza y humaniza socialmente el trabajo de las organizaciones, permitiendo que éstas se pongan en el lugar de sus públicos y puedan comprender mejor las necesidades y las expectativas de los mismos, manteniendo una relación de confianza y familiaridad que pueden ser cruciales al momento de evaluar aspectos como la fidelización de sus clientes y la reputación de estos puedan considerar respecto a las organizaciones. Muy bien. ¿Qué quiere decir, Madeleine, eso de sensibiliza y humaniza socialmente el trabajo de las relaciones públicas? Que siempre en relaciones públicas nos hablan de que uno tiene que ser humano y ponerse al lado, digamos, o sea, ponerse empático en el lugar de la otra persona y igual saber qué es lo que quieren los públicos, qué es lo que realmente necesitan y tener buenas relaciones de confianza. Así es, ¿no? Acá entra muy bien el término de empatía. O sea, la investigación nos va a permitir conocer a los públicos, ponernos en su lugar, a ver cómo es la vida viéndola desde el lugar de los públicos, ¿no? Eso obviamente nos va a humanizar como organización, nos va a sensibilizar acerca de los problemas de nuestros públicos y nos va a dar la oportunidad de actuar de manera efectiva en relación a estos, ¿no? Sin la investigación no podríamos saber. Es decir, estaríamos mirando la realidad desde otro lado, no desde el lado de los públicos. Sigamos, por favor, alguien que colabore con la lectura de esta lámina. Mariana. Conoce el comportamiento.
¿Quién? Adelante, adelante. ¿Yo listen? Adelante. Ya, conoce el comportamiento de la competencia comercial en la pugna por ganar la voluntad y aceptación de los públicos en la sociedad. Da cuenta de los programas que llevan adelante las organizaciones del rubro en materia de posición del mercado, oferta de productos y servicios, ventajas competitivas, atención al cliente, estrategias de fidelización, emprendimientos, innovación, responsabilidad social, entre otros aspectos. Ya. ¿Qué podemos rescatar de esto de conocer el comportamiento de la competencia? Es importante para las organizaciones conocer lo que hacen las otras empresas que se mueven en el mismo rubro. Sí, es importante, Listen, porque para poder como que llevar delantera y de nuestra organización tenemos que conocer en qué está innovando, qué está emprendiendo, qué está haciendo la competencia. Ya, muy bien, ¿no? De pronto estamos pensando en nuestra cabeza sin ningún asiento en la realidad que tenemos una buena posición en el mercado, ¿no? Sin embargo, a veces no somos ni primeros, ni segundos, ni terceros, ni aparecemos en el ranking de los mejor o de las empresas mejor posicionadas, ¿cierto? Entonces, solo la investigación me puede dar cuenta de esto. No puedo imaginármelo, ¿no? Podemos conocer qué tan variada es su oferta de productos y servicios. De pronto han innovado en otras cosas y nosotros seguimos quedando rezagados, ¿no? ¿Qué ventajas competitivas ofrecen? Aparte de lo que yo doy, ¿qué dan ellos? ¿Por qué es importante la atención al cliente? ¿Es importante la atención al cliente? Muy importante. Muy importante, Alison. ¿Por qué, Milena? Porque cómo se sienta tratado el cliente va a ser cómo va a hablar de la empresa, cómo la va a identificar y si nos va a recomendar de buena manera o de mala manera. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos que ver en nuestra competencia cómo están atendiendo a los clientes. ¿Los están fidelizando? El ideal de las organizaciones es tener clientes fieles, ¿no? Hablando solamente de los clientes. Pero también el ideal de las organizaciones es tener empleados fieles, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias de fidelización con sus públicos se están utilizando? ¿Qué emprendimientos llevan adelante? ¿Qué programas de responsabilidad social hacen? ¿No? Sabemos que la responsabilidad social no solamente es un trabajo comunitario de devolución a la comunidad, sino que también hay una responsabilidad social primaria con nuestros empleados. Aparte de cumplirles todo lo que manda la ley, ¿qué programas de responsabilidad social tenemos con ellos? Tenemos una responsabilidad social secundaria con los clientes. Aparte de venderles, ¿qué más les damos? Tenemos varios autores que dicen que los clientes no solo son sujetos económicos, sino son sujetos sociales. ¿Cómo los tratamos? Tenemos una lámina más. Romina, ¿puede leer? Garantiza el mantenimiento del liderazgo de las organizaciones en diversos rubros en el mercado. La investigación en cuanto a la calidad de atención a los públicos y la propuesta de valores agregados a los clientes genera un impulso en las organizaciones para que estén a la vanguardia, dando que por lo general los públicos tienden a recordar con mayor fuerza a aquella organización que fue la primera que realizó la innovación. Asegura un buen posicionamiento que facilita las estrategias de marketing y publicidad. Ya, muy bien, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Cuando hablábamos del posicionamiento. Y tenemos una última ventaja que dice que hace más eficiente los programas de responsabilidad social, ¿no? Ya sabemos ese hecho de devolución a los empleados, a los clientes, a la comunidad va a ser más efectiva si va a responder los requerimientos de estos públicos. ¿Está bien? Dentro de un minuto va a terminar esta sesión. Vamos a aperturar la otra para ir directamente a ver sus metodologías. Entonces tengan a mano, por favor, su
sus presentaciones. ¿Está bien? ¿Nos conectamos con el mismo link, Lisen? Sí.